Aquí y Ahora Producciones presenta Hablemos de Salud. Hablemos de Salud. 29 años al servicio de la medicina preventiva. Hablemos de Salud. Conducción y producción a cargo de la periodista médica Ana María Forte. Columnista Dr. Mariano Favaloro. Locución y presentaciones Oscar Di Profio. El campo como motor de nuestra economía y los trabajadores rurales como sus protagonistas. UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. 70 años, con los pies en la tierra. Soy Ana María y los invito a este programa de lujo realmente por los temas y los profesionales que me visitan, que entre 29 y 18 años de estar a mi lado tienen todos, así que nos conocemos muy, pero muy bien. Pensamos de la misma manera, que debemos llegar al hombre sano para que éste no se enferme con un buen lenguaje. Un buen lenguaje es un lenguaje claro, no académico, ¿no es cierto? Yo siempre digo llegar a doña Teresa, que era mi abuela, porque es la que de pronto lleva las riendas del hogar, ¿no es cierto? Sabemos que el cuerpo habla, escuchar el cuerpo cuando hable y después conseguir un buen profesional que nos entienda, ¿no es cierto? Bien. Les comento que hoy está con nosotros, como siempre, nuestro cirujano cardiovascular y columnista de lujo, el doctor Mariano Favaloro, que nos va a contar las efimérides de la semana. Quiere decir que, bueno, va a hablar acerca del Día de la Cardiología, como también el Día del Parkinson, ¿no? Que es esa palabra que tanto miedo le tenemos. Bien, también estamos con otro gran amigo de 29 años, del doctor Ernesto Bersuski. Él perteneció al servicio de patología espinal del Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan, hospital que guardo un lindo recuerdo, y mañana tengo que ir a hablar con el presidente del Consejo del Garrahan, así que voy a estar visitando el hospital. Actualmente es médico consultor del mismo. El tema es un tema muy importante, escoliosis infantil congénita, y acá tenemos a nuestro amigo Felipe, que tiene 15 años, que es paciente. Bueno, ahora cosa de unos días que ya nos van a contar, fue etapa de, creo que Clarín, al menos seguro. Bien, también estamos con otra gran amiga que ya perdí la cuenta, ¿no? Alrededor de 20 años que nos conocemos, Ángela Gómez, obstetra. El tema que va a hablar es un tema candente, un tema necesario, un tema que necesita definiciones rápidas, como es la salud sexual y las decisiones personales. Hecha la presentación, le doy los muy buenos días a mi amigo Bersuski. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Ana. Buenos días a toda la audiencia. Como de costumbre, muy contento de estar acá, tratando de irradiar un poco de conocimientos así generales sobre la columna vertebral y los chicos. Exactamente, porque la mamá muchas veces escucha, o algunas veces, señora, tiene una desviación de columna, pero de origen idiopático, y lo va repitiendo y repitiendo. Yo que fui tantos años maestra también, decían, sí, pero es de origen idiopático, no puede hacer gimnasia. Entonces yo le decía, ¿sabe qué quiere decir idiopático? Desconocido. Pregúntele al médico si puede hacer gimnasia. Este tipo de escoliosis congénita, sí. ¿Qué síntomas tiene? Bueno, como dijimos en un principio, digamos, la congénita infantil, o sea, es una escoliosis que aparece en el momento del nacimiento, o sea, se hace evidente en el momento del nacimiento, cosa totalmente diferente a lo que vos mencionabas recién, que es la escoliosis idiopática. La escoliosis congénita es por algo que le ocurrió al feto entre la 3ª a la 6ª semana de vida dentro del útero, y por el cual la columna tiene algunos defectos en su formación.
o hay vértebras que están deformadas con una forma diferente, trapezoidales, acuñadas, o falta una vértebra, o falta la mitad de una vértebra, o a veces las vértebras que tienen que nacer separadas entre sí, están pegoteadas, sin crecimiento, y eso genera, todos esos fenómenos generan una curva. Como el chico lo trae ya antes de nacer ese problema, el diagnóstico se puede hacer en el momento del nacimiento. No es fácil. No es fácil si la malformación es única, y a veces se descubre en forma casual cuando el chico es más grande y le hacen una radiografía por alguna otra razón. Claro, porque en el imaginario colectivo de pronto se puede decir, y dentro del útero, ¿tá? Porque hay muchos tipos de patologías que la pueden descubrir. Sí, o sea, que la pueden provocar. No está. Lo que sí sabemos es que no es de origen genético y no se transmite a la herencia. Eso es extraordinariamente raro. Y yo lo que me refería, que hay enfermedades que se pueden detectar dentro del útero. Ah, sí. Sí. Están. Si la malformación es muy compleja, puede salir tranquilamente en la ecografía que hacen los obstetras en forma regular. Una vez formada la columna, digamos, se puede hacer un diagnóstico. De hecho, el diagnóstico de mielomeningocele, que sería la peor malformación que puede tener la columna, se puede hacer intrauterina mediante los procedimientos obstétricos, ¿no? Ecografía, etcétera, etcétera. ¿Y en el caso de Felipe? En el caso de Felipe tiene una malformación por alteraciones en la segmentación vertebral, o sea, que la columna no estaba perfectamente segmentada en vértebras, sino que tenía un complejo que estaba, digamos, fusionada de un solo lado, y como la columna crece por sus bordes libres, el otro lado seguía creciendo, entonces eso provocaba una curva que era progresiva. O sea, que iba creciendo en forma desmedida la columna. De un lado. De un lado. Y de otro lado estaba frenada. Ajá. Eso nos obligó a hacer una cirugía de lactantes, para tratar de inhibir el crecimiento del lado que estaba creciendo de más. Ajá. O sea que no corregíamos la curva, sino que le alteramos el crecimiento del lugar sano, digamos, el lugar que crecía. El otro lado, digamos, el lado derecho no crece, el lado izquierdo crece. En el caso de Felipe pudimos detener la evolución a largo plazo de la curva, y de hecho tuvo la cabeza bastante, porque eso era en columna cervical, cervicotorácica, entonces le inclinaba la cabeza, le provocaba un tortícolis. O sea, en el cuello, ¿no? Sí, le provocaba un tortícolis que era de origen óseo, no muscular como los tortícolis comunes, digamos, que hacen una contractura, sino una cosa un poco más compleja y más difícil de resolver. Y mantuvo su cabeza bien centrada durante mucho tiempo, y al llegar a la adolescencia generó una escoliosis secundaria por debajo de la zona fusionada, que eso fue lo que se le hizo, o sea, el tratamiento de la escoliosis secundaria mediante la cirugía clásica de colocación de implante, corrección de la curva, etcétera. Uh-huh. ¿Por qué es renombrado este caso en especial? ¿Qué te parece? Porque Felipe es amigo mío. No es porque Ernesto Versus que lo operó. No, digamos, no es una rutina, pero las escoliosis congénitas tienen un alto poder, digamos, de frecuencia. O sea, si bien no es súper frecuente en comparación a las otras escoliosis, pero el número es alto. Y cuando uno tiene unos ciertos años de experiencia, aparecen más las complejas que las otras, ¿no? Ajá. Contame a qué edad le hiciste la primera operación. Creo que a 8 o 9 meses, ¿no, Felipe? No es edad, todavía no tenía el añito, ¿no? Y además no se le puede poner nada, es solamente a pura cirugía sobre la vértebra, pero no se puede poner implante porque son más chiquitas las vértebras que los tornillos. Y no se puede poner halo, o sea, artículos de fijación externa, digamos, que toman el cráneo, porque a esa edad el cráneo crece. Entonces se le provoca una deformidad si uno trata de
mantener algo, ¿no? ¿Esto fue realizado en el Garrahan? Esto fue realizado en el Garrahan. Bien. Posteriores operaciones para llegar al estado maravilloso que se encuentra en este momento, al menos físicamente, ¿no? Después ya nos contará Felipe cómo se siente. Te hice la pregunta y no te la terminé. Sí. Bueno, suele pasar, ¿eh? Bien. A partir, por ejemplo, de los 8 meses, ¿cuántas operaciones fue teniendo? No, solamente tuvo que usar corsé mucho tiempo. Ajá. Para tratar de... El corsé ayuda a remodelar un poco. Bien. Cuando la columna tiene mucho potencial de crecimiento, que en ese caso lo tenía porque él era un lactante, ¿no? Todavía. Sí. Entonces el corsé trabaja mejor. Y que ayuda un poco a más o menos como para que no se desvíe más la columna, básicamente, y que se pegue. No fue operado hasta la adolescencia. ¿Y qué edad tenía? ¿Qué sé? Hace un año, ¿no? 14. O sea que no, yo creí que había tenido desde los 8 meses a esta última que había tenido otro tipo de operación. No, lo que fuimos fue controlándolo, usó corsé mucho tiempo hasta que nos pudimos librar del corsé. Y lo que pasa es que de adulto de adolescente generó una curva secundaria por debajo que fue muy progresiva y que hubo que resolver. Si no hubiera aparecido esa curva, no hubiera sido operado nuevamente, porque en realidad fue operado de algo que no tenía relación directa con la malformación inicial. Claro, uno cree que todo es por la enfermedad y no, se le adosó. Era lo más probable, es imposible asegurar que no tiene nada que ver, ¿no? Pero estaba alejada, digamos, de la patología original, ¿no? Ahora bien, este tipo de escoliosis congénita, ¿es poco frecuente o se ve en medicina? Y más o menos es el 15% de las escoliosis, del total de las escoliosis. Si uno piensa que la escoliosis idiopática, que es la más frecuente, se presenta en el 3% de la población, que sea el 0.4% de los nacimientos, o sea, el 4 por 1000 más o menos, es poco. ¿Y dijiste que esto tiene un origen desconocido? ¿O se cree, se vislumbra algo? No, hay casos, hubo una famosa intervención hace mucho tiempo de unos científicos franceses que vinieron a la Argentina para averiguar por qué en un pueblo de Misiones tenían alta incidencia de mielomeningocele. Se pensaba que era un problema genético. Y en realidad no era eso, sino que había cerca una papelera que tiraba cromo al agua. O sea, que hay fenómenos ambientales, antiecológicos, tóxicos, puede ser tranquilamente. Alguna enfermedad materna, también puede ser. Pero nada de esto es totalmente comprobable 100%. O sea que seguimos manteniendo una cierta duda respecto del origen. Lo que sí sabemos que hay algunas pequeñas curvas genéticas, muy pocas, que son muy clásicas, y uno las distingue enseguida. Pero el resto, digamos, no hay ninguna incidencia familiar. Ajá. Bueno, en mi caso tengo escoliosis dorsolumbar, me hago la Mirta Legrand, perdón, pero el tema lo da, ¿no es cierto? Me faltan las flores en la mesa. Y no uso tenedor para no pinchar a los médicos. Bien, mi padre, yo, mis 2 hijos y vos viste a mi nieta. Está con una escoliosis. Claro, pero esa es la idiopática. La idiopática. Pero eso es todo un capítulo aparte que no es para tratar en el día de hoy. Sí, ahora bien, familiar. Quiere decir que si la mamá de Felipe, vamos a suponer, tuviese otro hijo, ¿hay probabilidades de...? Y las mismas que tuvo con Felipe, o sea, eso no aumenta la posibilidad. O sea, digamos, si existe un 4 por 1000 nacimientos vivos, que creo que debe ser menos, de nacimientos de chicos vivos que tengan el problema, en cada parto de cada mujer va a tener la misma incidencia, la misma probabilidad. Está bien. Ahora, o sea, tener 2 chicos hay que poner 4 por 1000, multiplicado por 4 por 1000, demasiada mala suerte. 16 sí. En 1.000.000, digamos, lo bien. Cual... No. Perfectamente. Acá lo importante es
quien está viendo por internet lo puede ver perfectamente a Felipe, que está en perfecto estado de salud. Te quiero hacer otra pregunta antes de pasar con Felipe. Esto, aparte de, digamos, la columna, ¿afecta a otros órganos del cuerpo? Bueno, la escoliosis congénita específicamente está asociada en un 20% a otro tipo de malformaciones. En el caso de Felipe, tiene una malformación en un oído y en una malformación cardíaca que fue también corregida en su momento. Pero ¿El oído puede ser por la inclinación continua que tuvo desde el nacimiento? En general es por una alteración en la génesis del arco branquial. O sea, la alteración de la escoliosis congénita es una alteración de los movimientos de las capas embrionarias. Y el primer arco branquial, el segundo arco branquial, que es el que forma el oído, también puede estar afectado. Ajá. Y bueno, y eso puede, digamos, si uno vislumbra este problema como un complejo que ocupa todo el cuerpo, uno sabe que se asocia a otras malformaciones. La columna, por ejemplo, y el riñón tienen el mismo origen embriológico. Entonces tienen un 15% de malformaciones renales asociadas. Cuando uno recibe un chico que tiene una escoliosis congénita, hay que hacer una ecografía renal, una ecografía cardíaca, aunque no se sospeche, porque puede tener problemas cardíacos también. Cardíacos menos, la mitad. Pero renales más o menos un 15% tienen problemas renales. Bueno, no renales, urológicos, digamos, ¿no? Ajá. Sí. Bien, yo voy a hablar con Felipe, pero quiero que intervengas. ¿Yo? Que intervengas también cuantas veces lo creas necesario. Okay. Felipe, es un gusto tenerte aquí en el programa y verte radiante de vida, eso es bueno. Hola, es un placer estar acá, muy cómodo, la verdad. Y bueno, escuché al doctor acotando un montón de cosas que ya he escuchado las veces que lo he visitado Bien, Felipe, yo te pregunto, vos cómo viviste y vivís, ¿no es cierto?, con tu enfermedad. Sí. ¿Cómo lo llevas? Yo te veo bien. Se supone que si yo te vería mal no te lo diría, pero yo te veo bien, ¿no? Bueno, ya lo dijiste, ¿no? La verdad que fueron sucesos que me cayeron de la nada. Uno nace y viene con este combo y decís, ¿qué hago, no? Entonces, bueno, un trabajo muy importante dentro de casa, puertas adentro, fue con mi familia, debate, no denigrarme, no tratarme como un chico pobrecito, ¿no? Y eso es una elaboración mental que luego, con uno de los más grandes profesores de la vida cotidiana que digo yo, que es el espejo, al mirarte decís, mirá con lo que vine. Y luego, con toda la información que vas recibiendo, interpretarla y de ahí superarlo, ¿no? Exacto. También me he enterado que vos escribís muy bien. Sí, mi viejo es escritor. Ah, sí. Qué bueno. Y la casa, por suerte, está repleta de libros y de esos estímulos de la escritura, de la creatividad. Entonces, no sé si por identificación propia o por querer mío, encontré un amor por la escritura. Uh-huh. ¿Y a qué te dedicas a escribir? Generalmente me suceden cosas en lo diario y le encuentro una mirada poética, porque ahí está, en lo simple es lo más poético generalmente, ¿viste? Uh-huh. Y entonces, bueno, ahí con herramientas como la metáfora o analogías con diferentes elementos, logro escribir algo que me satisface. Bien. Entonces, ¿y vos, por ejemplo, has publicado algo? No, lo único que hice fue hace 2 años un concurso en Loma de Zamora. Uh-huh. Presenté un microrrelato. Uh-huh. El concurso se llamaba Mi Historia Cotidiana. Uh-huh. Y ese microrrelato, que era una ficción, lo saqué de escucharle un cuento a mi viejo. Uh-huh. Y transcribirlo y hacer como mi versión, pero con como tema principal los sueños y la muerte. Uh-huh. Una cuestión así. No porque sea aficionado a los sueños ni a la muerte, sino porque dio ese tema y me pareció interesante que abarcar. Es un texto que ahora lo miro y digo, no sé cómo pude ganar ese concurso, que lo terminé ganando. Y lo escribí yo, de pronto cuando uno escribe y trasciende, no se da cuenta. Mirá,
O sea, me comparo con el hoy y digo, ese cuento está más o más, pero logré y fue un paso para incentivarme a escribir. Y lo que publiqué en Clarín fue una crónica de la última operación que tuve. Pero cuando lo mandé para que lo publiquen en Mundos Íntimos, una sección de Clarín, el editor me dijo que si lo podía extender como 10.000 caracteres, una cosa así. Sí. Entonces dije, bueno, voy a tener que abarcar toda mi vida. Entonces, qué laburo. Porque bueno, hay que hacer una introspección muy, muy fuerte, analizar datos que no he vivido y no recuerdo, entonces preguntarle a mi viejo, interpelarme a mí, toda una cuestión analítica jodida, ¿viste? Entonces bueno, fue muy terapéutico esa escritura y muy lindo porque pude llevar un conflicto o una cuestión fea a palabras hermosas, que vos lo lees y decís, mira lo que puede llegar a ser las palabras, ¿no? Entonces bueno, muy, muy lindas. ¿Te gustaría dedicarte a escribir? Más no como... solo en tu problemática, sino para ayudar a muchos pacientes que de pronto tienen diferentes enfermedades y verte a vos y verte, y escribiendo, verte a través de la gráfica, los podés llegar a ayudar. Sí, es que así fue, porque Clarín tiene una sección de comentarios en donde yo bajé cuando publiqué mi nota que sale vía web. Ajá. También. Entonces bajé y vi comentarios muy lindos que me emocionaron. Ajá. Por ejemplo, un hombre que decía, mirá, pibe, yo tenía a tu edad, me surgió el mismo problema y nunca llegué a hablarlo con nadie. Sos un grande. A mí se me llenaban los ojos de lágrimas, ¿viste? Una locura así, muy, muy lindo. Entonces, después, como laburo, como oficio ser escritor, no sé, porque me gusta, pero más como hobby tal vez. ¿Y qué te gustaría hacer? Estuve investigando, pasé por muchas etapas como todos que eligen un oficio, ¿no? Primero quería ser pintor como mi abuelo pinta. Ajá. Después, ¿qué más? Fotógrafo como mi vieja. Después, ¿qué más? Psicólogo como mi viejo psicólogo y escritor. Y director de cine porque me encantan las películas. Y ahora decidí, como un cambio rotundo, me interesa la sociología, como una cuestión que engloba todo lo que me gusta. Sociología, ir y charlar con la gente, sentarme en un pueblito, interpelar a la gente, grabarlo y también escribir un informe. Entonces se junta lo que me gusta a mí, que es la grabación y lo audiovisual, la escritura de un informe y la charla y como las relaciones con la gente. Entonces, bueno. Bien, yo te comprometo. Dentro de nuestra página www.hablemosdesalud.com.ar los médicos son reticentes a escribir y como acá no hay médicos yo puedo hablar. Entonces pido que manden una pequeña reseña de 22 renglones máximo, o sea, para que la gente cuando entre a la página pueda verlos, escucharlos y también tenerlos gráficamente. Sí. Entonces yo te comprometo a que vos me mandes para poner en nuestra página el relato del cual ganaste, ¿no es cierto? Sí, el de Clarín. El que más. Loma de Zamora. El de los dos. Ah, bueno. El de los dos. ¿Está? Porque espacio y ganas de que vos estés con nosotros lo tenemos. Entonces, contá con nosotros. Es más, yo en tu posición me parece ideal que uno haga lo que le guste, me parece bien que vayas por los pueblitos, pero vos podés ir a través de internet, no solo a los pueblitos, podés ir a todo el mundo, Bien. Y contando tu relato y haciendo que la gente con enfermedades poco frecuentes, que yo de eso sé bastante, y estoy relacionada, que te puedo relacionar con gente de España, con gente de Italia, con gente de Suiza, que mando a todos un beso grande porque nos están viendo. Malena, Inmaculada, Cuca, nos escuchan todos. Donde vos podés ser muy útil, contando tu historia y ayudando a la gente de que quedándose tirado en una cama y la familia llorando no se puede hacer nada y saliendo a viva voz a hablar
vos podés ser cabeza de un grupo muy importante, que luego lo vamos a hablar, porque antes del aire yo nunca hablo con la persona entrevistada. Después del aire lo vamos a hablar. A mí me gustaría que mandes a La Nación, ¿tá?, lo que a vos te parece más correcto, que La Nación te puede llegar a dar una mano, y a través de vos dar una mano a toda esa gente que está sufriendo con una enfermedad poco frecuente, rara, de difícil diagnóstico. ¿Está? Yo realmente te felicito, te admiro, porque tenés 15 años y no sos un adulto, y hablas mejor que un adulto, y te expresás mejor que un adulto, y tenés ojos de alegría, ¿está?, una linda mirada, una linda sonrisa, que quizá otro en tu situación no lo podría llegar a tener. Hasta se podría pensar que uno puede ser un elegido para que a partir de uno se puedan hacer cosas. ¿Está? Sí. Para mí, sí. Genial. Vuelvo con el doctor. Okay. No, simplemente, bueno, siempre es bueno tener una buena relación con los pacientes, ¿no? Y más que bueno, es indispensable. Y mi especialidad, de alguna manera, tiene historia en el sentido que, bueno, Felipe empezamos a tratarlo cuando estaba todavía como lactante, a los 6, 7, 8 meses de edad, y la especialidad permite que uno obliga que uno tenga que seguirlo mínimamente hasta que termine el crecimiento, así que mis pacientes tienen muchísimo tiempo de seguimiento. Y ahora que peino, ya ni siquiera peino canas porque se me han caído unas cuantas. Por suerte que peinás. Tengo todo atrás una cohorte de pacientes, muchos adultos. Que te siguen, no tenés pacientes, tenés viendo. Seguidores. Sí, sí. Porque te admiran. Yo digo a las chicas, todas mejoraron el amor eterno y ninguna cumplió. O sea, todas terminan haciendo su vida normal y lógico. Practican su deporte, tienen sus vidas perfectamente, porque es como digo yo, digamos, son pacientes que son estructuralmente sanos, que por ahí están Para el próximo programa, yo quiero que vengas a hablar incluso de la deportista, que en más de una oportunidad hablaste, una deportista, ¿cómo se llama? No puedo dar nombre. Entendí que habías dado el nombre. Hay una que es famosa internacionalmente, claro. Que es Stacy, que es la que ganó el Masters de Golf de hace 2 años en Estados Unidos, que preside la Fundación de Escoliosis. La Fundación Escoliosis, que es la que junta dinero para la investigación, está presidida por Stacy. Y está operada de la columna vertebral y ganó el Masters de Golf. O sea, digamos, como que le exige a su columna lo máximo que uno común y corriente. Lograr yo con la mía, ¿no? Bersuski, yo el próximo programa ya tenés el tema, desde ya te lo digo. Realmente yo lo admiro. Es un amigo de muchísimos años, pero siento admiración por lo que hace por sus pacientitos y cómo lo siguen de por vida. Y con su vida normal, pero en la mente nunca se puede olvidar, como no se va a olvidar Felipe, cómo está él en estas condiciones también. No solo felicito a Felipe, que me comprometo a darle una mano, que no la necesita ni me la pidió, porque lo aclaro, y muy especialmente a su mamá, que pienso que ha hecho muchísimo para que Felipe sea como es. Vamos a un corte, me quedaría todo el programa, pero van a estar en la TV, no sé si lo dijo el doctor Bersuski. Bien, ¿vamos a hacer ese corte? Vamos la radio, somos tu voz, vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. ¡Ay, pero qué tarde que se me hizo! Me tengo que apurar porque si no, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo.
3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. Si usted tiene alguna inquietud sobre su salud o la de su familia, Hablemos de Salud les responde vía mail. Tomen nota, hablemosdesalud@hotmail.com o a través de nuestra página www.hablemosdesalud.com.ar. Ya podés ser parte de la Universidad de Morón, con más de 80 propuestas académicas, carreras presenciales y a distancia, con anexos en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Informate al 5627-2020 o en www.unimorón.edu.ar. Universidad de Morón. Para que podamos denunciar narcotráfico y corrupción policial de forma anónima o robos directo a una fiscalía, desarrollamos Seguridad Provincia, una aplicación para que vivamos más seguros. Ingresá en gba.gov.ar/seguridad y descargala a tu celular. Buenos Aires Provincia, entre todos, podemos más. El campo como motor de nuestra economía y los trabajadores rurales como sus protagonistas. UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. 70 años, con los pies en la tierra. Profesora Karina Uranga, cosmiatra, tratamientos faciales y corporales personalizados. Para contactarse 011 69 68 11 12 o vía mail karinauranga@hotmail.com. Y continuamos con Hablemos de Salud, y ya estamos con el doctor Mariano Favaloro, cirujano cardiovascular, siempre digo nuestro columnista de lujo que nos desasna de todo. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días, muy bien. Bueno, bárbaro. Contanos las efemérides de la semana. Efemérides. Bien. Esta semana vos dijiste, hay que hablar de las efemérides. Exactamente. Bueno, ayer, 9 de abril, por ley de diciembre del 2014, se celebra el Día de la Cardiología Argentina. Uh-huh. Y viene desde el año 1934, en que se empezaron a reunir los cardiólogos más importantes de la Argentina de ese momento, que estaban casi todos en el Hospital de Clínicas, en el viejo Hospital de Clínicas, y al poco tiempo empezaron a publicar una revista, la Revista Argentina de Cardiología. Luego siguieron, digamos, con gran empuje, hasta que armaron una sociedad, que fue la Sociedad Argentina de Cardiología, que justamente le inauguraron un 9 de abril de 1937. Entonces, ayer se cumplieron 81 años de la cardiología argentina. Y la verdad que ha sido una sociedad que ha tenido una actividad muy, muy intensa. Fue una de las primeras que se dedicó a la formación de los cardiólogos. Hoy tiene título universitario de cardiología. Si vos haces el curso, que dura 3 años,
sos cardiólogo universitario. Tiene mucha actividad societaria y sobre todo mucha actividad docente, y tiene el Congreso Argentino de Cardiología, que generalmente se combina con otros congresos internacionales y de cardiología pediátrica, de enfermería, etcétera, etcétera. Y entonces ese congreso, por ejemplo, da puntaje para la recertificación, y es la sociedad que te recertifica el título de cardiólogo. Así que es muy importante, y ha nucleado a todos los cardiólogos más importantes y ha tenido los desarrollos, aportes científicos muy importantes en el mundo, como por ejemplo los semibloqueos salieron de la Argentina, otro tipo de arritmias, la primera droga que se descubrió y que tuvo gran importancia para tratar lo que serían las arritmias rápidas, o sea, las taquicardias ventriculares, se hizo acá, en la Argentina. Entonces tiene realmente un apoyo muy importante, relevante, y es invitada a todos los congresos internacionales como sociedad también, y tiene que mandar delegados. Así que la importancia institucional es muy grande. Bien, como nosotros en enero y febrero salimos grabados, ¿no es cierto?, desde siempre, este programa probablemente se esté repitiendo, pero les aclaro, ¿no es cierto?, porque el doctor dijo la fecha que es lo más correcto. Y sí, yo sé que este programa lo vamos a repetir porque excelente programa por los profesionales que nos visitan en el día de hoy. Continuamos. Sí, cuando uno da un dato, lógicamente, el programa queda... No importa, ya lo expliqué, Mariano. Sí, sí. Bien. Es así. Pero insoslayable. Bueno, y mañana, día 11, se celebra el Día del Parkinson. El Parkinson también tiene mucha relevancia porque es una enfermedad que tiene relación, sobre todo con los grupos etarios, o sea, a partir de los 60 años, los casos que se presentan, en general la mayoría son a partir de los 60 años. Y es una enfermedad también de alteración de ciertas zonas del cerebro humano, que están, como la mayoría de todas estas enfermedades que están relacionadas con el tiempo, y no se sabe siempre los cuerpos, digamos, los hallazgos que se encuentran, cuál es la causa final principal, pero está relacionada evidentemente con el envejecimiento celular y sobre todo en este caso de ciertas zonas del cerebro, la sustancia nigra que se llama, que sufre alteraciones y no tiene más receptor, no tiene buen receptor y respuesta a la dopamina, que es un intermediario muy importante en el cerebro, que activa las neuronas y es un neurotransmisor. Y entonces aparece su síntoma principal, que es los movimientos, que está dentro de lo que se llama ahora en la nueva neurología enfermedad de movimientos anormales. En este caso son movimientos motores y que son repetitivos y tienen los síntomas típicos. Por ejemplo, cuando uno ve en el consultorio, yo a pesar de hacer otra especialidad, he hecho sospechado y después se confirmó el diagnóstico en muchos pacientes esta enfermedad de Parkinson, porque son inexpresivos, por ejemplo, no tienen expresiones faciales, tienen lo que se llama la cara de póker, de jugador de póker, tienen temblores, a veces intencionales y a veces de reposo, varía eso, y tienen los movimientos en serrucho, que se llama, o en rueda dentada, cuando hacen un movimiento con ejerciendo cierta fuerza, y entonces son casos típicos y característicos. No se ha descubierto la cura, no tienen cura todavía. Sí hay cada día medicamentos que tratan mucho los síntomas, que relajan el músculo, que es lo que aparece habitualmente, y mejoran mucho la actividad de los pacientes. Bien, yo fui invitada a dar una charla en Costa Salguero cuando se habló de drogadicción, ¿está? Y estaba el grupo de gente a favor, no es a favor en contra, ¿no es cierto?, sino que tenían pacientes con Parkinson
y querían la aprobación del cannabis, el aceite de cannabis. Y lamentablemente, con mi humilde opinión, lamentablemente la semana pasada no fue aprobado. Igualmente lo siguen usando porque la gente que lo usa siente mejoría. Sí, pero sobre todo es para casos de epilepsia. Para eso sí se está pero demostrando. También hay gente con el movimiento de Parkinson que se lo están suministrando y que eso se atenúa, pero no fue aprobado. Fue la semana pasada eso. Está bien, no tenía tanta información en ese sentido. Yo la tenía, por eso la paso, Mariano. Me si no me cayó la boca. Nos vamos instruyendo mutuamente. No es que a mí soy afecto a cannabis, pero si realmente yo tendría un familiar y yo veo que el resto está luchando y tiene menos movimiento, yo creo que también haría que mi familiar lo usase, ¿no? No, está bien, lo que pasa es que, ojo que no es el cannabis habitual, porque hay muchas variedades. Hay una planta que tiene un derivado especial, una molécula diferente, y que es el extracto de esa planta de cannabis, que es el que tiene efectividad para tanto la epilepsia como para el Parkinson, parece ahora también. Claro, porque hay en una provincia, perdónenme si me equivoco, creo que Santa Fe, que lo está aprobado ahí, y de ahí se distribuye. En Uruguay también en Uruguay, tiene la venta ahí controlada, está, pero la aprobado tiene. También, bueno, ojalá que acá se estudie mejor el caso. Bien, gracias Mariano, vamos a hacer un pequeño corte. El objetivo de Hablemos de Salud es brindarles a través de una calificada información los conocimientos necesarios para la prevención de enfermedades mediante la promoción de la salud. El SAME te está llamando. Si sos médico y querés sumarte a salvar vidas en el servicio de emergencias que es modelo en el mundo, postúlate en buenosaires.gov.ar/SAME. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Peina la señora Ana María, Peluquería Pino. Agradecemos a Oscar de Busquiazo 3043, Palermo. www.pino.com.ar. Ya podés ser parte de la Universidad de Morón, con más de 80 propuestas académicas, carreras presenciales y a distancia, con anexos en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Informate al 5627-2020 o en www.unimorón.edu.ar. Universidad de Morón. Viste a la señora Ana María City Jennifer. Agradecemos a la sucursal de Santa Fe y Bulnes. Bien, y continuamos, acá nos estamos riendo, realmente gozamos de lo que hacemos. Le preguntaba a mi amiga Ángela Gómez, obstetra, cuántos años hacía que nos conocíamos. Dijo, mejor no hablar de los años, ¿no? Pero yo creo que hace más de 20 años. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Gómez? Bien, ¿cómo estás? Bien, bien. No sé si hace 20 años, pero muy probablemente. Sí. Es cierto. Un gusto, como siempre, compartir el rato con vos. Bien, y para un tema que lo venimos tratando hace rato, tanto en radio como en TV, que es la salud sexual y decisiones personales, ¿no es cierto? Como el hecho de decir, bueno, tengo que hacer un aborto por tal cosa, se aprueba, no se aprueba, ¿qué hay para contar? Uy, sobre salud sexual un montón de cosas. Creo que acotarlo al aborto sería acotar demasiado el concepto. Si el tema está muy candente, ¿sí? Esto de los pros y los contras. Creo que los que ejercemos la especialidad como yo y que la ejercemos en instancias públicas durante muchos años y desde hace muchos años hemos siempre tenido en nuestro camino pacientes que han tomado decisiones. La decisión de la interrupción de un embarazo siempre conlleva en la paciente, en la mayoría de ellas, una carga de por vida. Esto no es gratuito de ninguna manera. Es una decisión que trasciende distintos grupos etarios y sociales. El tema es, cuando yo me enfrento a una paciente que tomó la decisión, es
que estamos llegando tarde, la verdad. Si vos me preguntás a mí, obviamente que me encantaría tener una población absolutamente educada en salud sexual, que la salud en general y la sexual es parte del contexto de la vida de una persona, empieza desde la panza, ¿no? Empieza desde que nos formamos y donde la madre sabe que es un niño o una niña y dentro de su contexto educativo, sociopolítico, decide que la nena use muñequitas cuando nazca y que el varón use una pelota de fútbol para jugar. Eso ya desde el vamos empezamos a aprender, a conocernos. La formación de los vínculos para lograr una salud individual desde quererse hace y nos permite, con la información y con los valores, elegir una pareja donde no haya violencia. La violencia de género empieza desde el contexto de cómo nos formamos, cuáles son nuestros valores, cuánto nos queremos y cuánto queremos al otro. Entonces la elección de una buena pareja que sea acorde a mis deseos, también va a llevar a un contexto de inicio de relaciones sexuales en donde yo me quiera al otro y los dos queramos algo en común. Y esa decisión planifique. Sí, o por lo menos se lleve a cabo en un contexto de cuidados, ya sea de cuidado del otro y de cuidado de mí mismo. Y eso también va incluido con el cuidado de la anticoncepción, si queremos o no queremos, si sabemos de manera responsable que la consecuencia no es nada más que me puedo contagiar alguna enfermedad, que no es menor, sino de quedar embarazada y que el embarazo trasciende mi vida de por vida, porque tener un hijo lleva un montón de cambios propios en la pareja, en el trabajo, en una serie de cosas. Bueno, hace que tomar una decisión, ¿sí? Como interrumpir si esto pasó, porque la verdad que he aprendido también que no soy quien para juzgar las decisiones de otro. Sí puedo y tengo más información científica sobre algo, que es medicina, así como mi mecánico sabe más de mecánica y cuando me cuenta algo le tengo que creer, no tengo remedio. Cuando viene alguien y se acerca para preguntarme algo, o para alguna dolencia o para alguna consulta, yo lo que tengo y puedo es darle toda la información dentro de lo ético propio mío, dentro de lo humano y dentro de lo científico que conozco, llegar a un diagnóstico no, si se puede, indicar algún tratamiento o no, si lo hubiere, consensuar si ese tratamiento lo vamos a llevar a cabo entre los dos sobre esa persona y en última instancia acompañarlo en la decisión que tome. Gómez, ya sea... Yo te cuento algo. En la época de que se estaba por aprobar el divorcio, o sea, se aprobó en la época de Perón, así me contaron, por un par de meses para que favoreciera un pequeño grupo de gente y después se volvió atrás. Después empezaron divorcio sí, divorcio no. Yo digo, si la gente no se quiere divorciar, porque esté aprobado, no se va a divorciar. Yo llevo 28 años de divorciada, bendito sea, porque si yo tengo ganas, rehago es una palabra muy mal ubicada, dicha, yo me vuelvo a casar, si tendría ganas, y las cosas cambiarían. Esto, ¿no? Me hace acordar mucho, aborto sí, aborto no, divorcio sí, divorcio no. Algunos dicen, desde la escuela tiene que haber un refuerzo de una educación sexual. Yo estoy totalmente de acuerdo porque la sexualidad, como bien lo dijiste, nace cuando nacemos. Y tiene que ser acompañada por la familia, que antiguamente no se podía hablar de sexo. Pero yo te cuento algo que muchos no lo creen. Yo me recibí de maestra en el año 68, que Promoción 68 son fanáticas del programa, en el cual cumplimos ahora 50 años y nos volvimos a reunir todas. Yo tengo 55, por favor. Y decíamos, colegio, María Janer, bien, colegio de monjas, ¿está? Y de curas. Nosotros, que no lo podemos creer al día de hoy, teníamos una materia llamada educación sexual, dictada por un cura y una monjita en el fondo, ¿tá? Pero le podías hacer cualquier pregunta con mala intención,
y cualquier barbaridad que te la contestaba. Y las madres no se asombraban, estaban agradecidas, porque es como que en ese momento le habían quitado el peso de encima con la edad que tenía la chica y no sabían si la hija sabía o no sabía de las cosas. Entonces, lo que vos estás diciendo, yo lo apoyo totalmente, ¿no es cierto? Que necesitamos educación y no es hacer un aborto por un aborto, te doy la palabra. No, totalmente de acuerdo. La educación es fundamental para todo, eso es absolutamente innegable. La realidad es que todos aquellos que tuvimos una paciente que falleció a causa de un aborto infectado, no quisiéramos volver a verlo. Muchos casos, la realidad, vuelvo a repetirte, que la paciente que toma una decisión necesita alguna información. La que puede y tiene la educación y los medios va a tomar la misma decisión de una manera segura. La que no tiene demasiada información o no accede a los medios adecuados la va a tomar igual de una manera peligrosa. Las pacientes que mueren en el contexto de los abortos infectados son aquellas pacientes que tomaron la decisión de manera peligrosa. Que son las más humildes quizá, que no puedan pagarlo en otro establecimiento, hablando con la verdad. La mayoría de las veces tiene que ver totalmente de los abortos que se producen en el mundo, el 45% se produce en aquellos países con bajos recursos económicos, con un nivel de salud deficitario, donde ni solo la educación, sino también el acceso a la salud es mucho menor. Entonces, ojalá nadie tuviera que llegar a la decisión de interrumpir una vida. Ojalá se pudiera llegar a la educación adecuada, al acceso a la salud educada, para que adecuada, cosa de que no se tenga que tomar esta decisión. Pero así como hay muchas cosas que no deberían pasar, sabemos que pasan y que en algún momento, sí, alguna mujer tiene. Lo óptimo sería que esta persona pudiera acceder a alguna manera de información para que no corra riesgo su vida. Incluso la llevan a cualquier lado, ¿no es cierto? Y como ya venimos hablando en varios programas, dicho por profesionales de la salud, obstetras, médicos, que llegan adolescentes que hasta con agujas de tejer tratan de desprender un embarazo. Lamentablemente y tristemente, la mujer que está desesperada no siempre toma las mejores decisiones. Lo que sí he visto con el correr de los años, en una época no podíamos hablar ni siquiera de anticoncepción en los hospitales, esto hace muchos años, ahora sí. Tenemos también un programa de asesoramiento en disminución de riesgos, donde uno realmente puede informar a la paciente de alguna manera qué es lo que debería hacer, y eso no es menor. Lo que pasa es que nuestro país es absolutamente vasto, federal, donde las decisiones en salud son muy diferentes. Las posibilidades, las mujeres no son las mismas en Ciudad de Buenos Aires que en el conurbano, mucho menos a 500 kilómetros en Buenos Aires y muchísimo menos en La Quiaca o en el sur. La realidad es que me encantaría poner énfasis en lograr, y más allá de la despenalización o del aborto, que todas las mujeres del país tuvieran la capacidad, ¿sí?, de poder llegar a tener la información desde el llano, con aquel profesional que le pueda dar todo, que puedan acceder a los recursos de salud que necesitan, ¿sí?, fácilmente, y poder tomar las decisiones que tienen que tomar de manera informada. ¿Sí? Una pequeña interrupción. Que estás diciendo que no hay información, que ahora de pronto es muy normal que cuando uno va a una obstetra te dé los métodos anticonceptivos existentes, y que existe la pastilla del día después. Sí, totalmente. Explícame dos palabritas, ¿qué es? Hay información, sí. La información está mal distribuida, ¿sí? La pastilla del día después es aquella medicación que se le suministra al paciente que ha tenido un acto sexual sin el cuidado adecuado, con un error o con una ruptura o con lo que sea, y teme poder quedar embarazada. Por lo tanto, se le puede administrar esa medicación, ¿sí? Pero eso no es
eso es nada más que tapar o solucionar un problema inmediato. Esa paciente necesita saber que esa pastilla también le hace un desarreglo hormonal, que necesita, que no es su método de cuidado, es su método de emergencia. No es anticonceptivo. Necesita la consulta adecuada. Yo creo que hay muchos medios, hay mucha información circulante, muy mal dirigida, no se hace donde corresponde, y la educación no debe ser, la paciente viene a consultar por método conceptivo, sino yo tengo que informar de esto permanentemente para que sea una toma de decisión o un conocimiento permanente desde muy chicas, antes de que inicien las relaciones sexuales, ¿sí? No, cuando ya empezaron y ahora ¿qué hago? Es que yo leí un artículo escalofriante que alrededor de los 10 años se inician sexualmente, que por eso la vacuna del HPV le van a bajar la edad para poder suministrarla, porque cada vez son más tempranas las relaciones sexuales. Obvio que no es en todos, pero en gran parte. Bueno, tenemos una sociedad mediática donde está todo liberado, donde todo es posible, donde hay que probar de todo, o sea, el contexto nos va marcando el tiempo también, así que las menarcas, o sea, las primeras menstruaciones en las chicas se hacen entre los 9, los 10 y 11 años, sí. Y el inicio de relaciones en nuestro país es un poco más adelante, ¿sí? 12, 13 años, pero bueno, tienen que saber mucho antes qué es lo que les puede pasar y cómo. Ángela Gómez, me quedaría horas charlando con vos y soy muy sincera, pero lamentablemente nos están diciendo que nuestro programa llegó a su fin. Les agradezco a todos la presencia, todo lo que aprendo se lo debo a ustedes y soy una transmisora de todos los conocimientos que ustedes me aportan. Quiero mandarle un saludo muy grande a las niñas del Colegio Ana María Janer, promoción 68, y también los espero a todos el próximo martes en este mismo horario. Gracias por estar con nosotros. Chau, chau. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios,